Señoras y señores, bienvenidos al debate en femenino. Hoy no estamos 4, solo estamos 3. Sandra Cuiña no puede venir a la cita por razones personales, pero contaremos con ella en la próxima edición. Y saludo a las opinadoras, a nuestras dos opinadoras de hoy, María Almodóvar. Hola Marina, ¿qué tal? Hoy esto va a parecer un cara a cara. Y será un cara a cara. Y Mónica Nogueira. Hola, ¿qué tal Marina? Espero que hoy tú también te esmeres muchísimo en participar. Pues tendré que opinar también con ellas y llevarles la contraria, porque creo que las dos más o menos van por la misma línea, aunque a veces también se pelean un poco. Bueno, hay de todo, ¿verdad, Hay de María? todo, sí, Bueno, tiene que haber pues, un poco de vidilla aquí. Empezamos este duelo periodístico entre estas dos profesionales de la comunicación y lo primero con lo que vamos a comenzar el programa es con un tema que nos lo trae la Asociación de Vecinos Asociación de Vecinos, iba a decir Costa Bella, Asociación de Vecinos Compostela Bella. Compostela Bella propone a los ciudadanos que vayan al ayuntamiento, aleguen contra una norma que el gobierno local quiere ampliar los establecimientos hosteleros, la capacidad en los establecimientos hosteleros. Y Compostela Bella insta a todos los vecinos, a todos los propietarios de inmuebles en la zona del Casco Viejo, a que aleguen en el ayuntamiento contra esta nueva norma, para que los establecimientos no tengan tanta capacidad y con ello más ruido nocturno, incluso diurno. La presentación es en el registro municipal de estas alegaciones y antes del 5 de mayo. Claro que yo le voy a preguntar a mis dos compañeras, si se modifica la norma, se supone que será porque es algo necesario, algo que se ha pedido. ¿Cómo vemos esta modificación? A ver, yo no sé quién lo ha pedido, me imagino que algunos locales, ¿no? Como discotecas o pubs, pero es que yo no lo puedo entender, o sea, es una falta de compromiso total y absoluta del gobierno de Compostela Berta porque no tiene en cuenta a la mayor parte de los vecinos. Yo entiendo que un empresario quiera tener mejoras en su local, que quiera incluso pues, aumentar el aforo, pero eso precisamente conlleva más ruido, ¿no? Y sobre todo es que quienes están precisamente solicitando, ¿no? Pues que haya un número mayor de personas que puedan entrar en estos locales nocturnos son ya locales, pero que ya han sido declarados, o sea, como zonas acústicamente saturadas, ¿no? Y eso no es nada bueno, o sea, si ya había problemas antes, va a haber mucho más, porque en el caso de que esta normativa sea una realidad, hay un ejemplo de un local en el Ensanche que tiene un aforo... Eso es lo que quería también claro, comentar y matizar, claro. que la norma no solo es para el casco antiguo, también se extiende a la zona del Ensanche. Claro, y entonces si tiene un aforo limitado, este local en concreto, de 400 personas, pasaría a soportar un límite de 711. Claro, eso es no sé, me parece algo absolutamente estrepitoso, alarmante, y lo que habrá que mirar también es si efectivamente ese local también cumple con las condiciones suficientes para albergar tantas personas, ya no solamente por la acústica, sino para que no haya, bueno, pues apelotonamientos ni haya problemas. Pero, insisto, esto lo ha hecho el gobierno municipal sin consultar con los vecinos y creo que el primer error está ahí y que ahora, gracias a la iniciativa de una asociación como Compostela Bella, que sea la que se esté moviendo y que llame a los vecinos y que les diga, no, es que si ustedes quieren ver protegido su calidad de sueño, de descanso, su calidad de vida, tienen que ir a reclamar y presentar una alegación. Eso yo creo que es otro comportamiento feo e insensato de este gobierno, para mí. Bueno, yo creo que también que debería de ser una cuestión que estuviera abierta desde el mismo origen que se plantea, ¿no? Desde el minuto 1. Pero bueno, ya que no se ha hecho, me parece una brillante idea de esta asociación, por parte de la asociación, que anime a todos los vecinos a participar y a presentar bueno, sus alegaciones, ¿no? Porque es una cosa que yo creo que normalmente adolecemos bastante los compostelanos, ¿no? De participar, somos muy de quejarnos y poco de participar. Y creo que, bueno, que es un buen momento y además una cosa que te va de verdad en tu día a día
esta problemática, ¿no? Y entonces hay que primero participar y que sean los afectados los primeros que se muevan. Pero bueno, como apuntaba Marina, afectados parece que vamos a ser todos en Compostela, porque no se limita solo a una zona. Quizá el Compostela Bella, claro, es la zona más afectada porque se reúne ahora mismo un gran número de locales de ocio nocturnos y entonces que se pueden ver más afectados. Pero bueno, también como apuntó María, estos locales en el ensanche, que ya son especialmente problemáticos por el ruido, pues puede ser una mala pasada, ¿no?, que les juegue esta nueva norma. Y bueno, a mí lo que me parece además también muy peligroso es que además afecta a zonas ya especialmente saturadas, ¿no? Entonces, porque a lo mejor vamos a poner un contrapunto y voy a ser aquí el Pepito Grillo de decir, bueno, a lo mejor tiene en parte una posibilidad, si son los hosteleros los que piden ese aumento de aforos y tal, que haya ciertas zonas en las que haya una minus capacidad de sus locales proclamadas como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues podría ser el caso, pero entonces habrá que ver, hilar muy fino, caso por caso. A todos nos viene a la mente... Pero la norma no está para cada una, la norma está en general, no podemos ir caso a caso. Bueno, las normas también se adaptan a circunstancias, a pero lugares... no particulares, pero no a circunstancias particulares. Bueno, yo pienso que a lo mejor el tema de aforos, que también apuntó María muy bien, no solamente es por el tema acústico, sino también por el tema de seguridad, de que si tienes un determinado espacio tampoco puede haber más gente. Y luego lo que creo, que ya apuntamos también en algún otro programa desde aquí, desde esta casa, que en Santiago concretamente, cosa que en otras ciudades veo que está a lo mejor un poco más medido y más controlado, es que los locales tienen otras medidas de seguridad y de impedir que el ruido salga afuera, ¿no? Por ejemplo, la doble puerta en un pub es imprescindible. Tú cuando abres una puerta y está todo el mundo gritando, se oye fuera. Si tú tienes otra puerta posterior que se cierra la anterior cuando tú sales, amortigua mucho más el ruido. Entonces yo creo que a lo mejor el ayuntamiento tendría que meterse también muy a fondo en este tipo de cuestiones, ¿no? De mirar, intentar no hacer tanto follón para el resto de los vecinos, porque el ocio está muy bien y el que está de ocio también quiere tener ese ocio y poder hablar, pero la insonorización de los locales o el permitir que esa juerga se vaya a la calle, por ejemplo, el tema terraza, creo que también nos metemos en el tema horarios. Y ya me callo que ya hablé demasiado. No, pero ¿Y los horarios, María? No, los horarios, claro, los horarios son otro cantar, pero ahí está un poco el civismo también de cada uno. Es decir, puede haber una norma que evidentemente regule una serie de cuestiones como puede ser el ruido, pero cualquiera por la noche que va andando y cuenta un chiste, no sé qué, ya es como súper escandaloso, ¿no? Y como habíamos dicho muchas veces, por la noche se multiplica el ruido. Evidentemente, pero estoy totalmente de acuerdo con Mónica, ¿no? Cuando dice que los hosteleros, en este caso, sí que son los primeros que tendrían que mirar cómo está su local y ofrecer todas las garantías, no solamente de seguridad, pero sino también de calidad, ¿no? Yo voy a acudir a un local que me brinde pues esa doble puerta y esa insonorización, ¿sabes? Que algo, bueno, pues que no tiene ni pies ni cabeza y que está ahí puesto. Es verdad que hay gente para todo, ¿no? Yo a lo mejor soy un poco tiquismiquis de más, o muy selectiva para eso, pero la calidad está ahí y también la responsabilidad de cada empresario que tiene un local de estos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que Compostela Berta dice que esta normativa y esta historia tiene que ver con una actualización y armonización. Que yo no sé qué entiende este gobierno por armonización, al igual que humanización, que hemos hablado otras veces. No lo puedo entender, y sobre todo sin contar con los vecinos, porque a mí lo que me parece llamativo y sangrante es eso. Y además, ¿cuántos locales hay en Santiago que tengan que precisamente ampliar tanto el aforo para beneficiarse de todo esto? O sea, ¿cuántos? Hay tantos para... Yo creo que es que, claro, cuando hablas de aforo también estás contando terrazas, porque luego te permiten poner más número de mesas. Sí. Y yo creo que de las cosas que más molestan, de verdad, es el ruido que tienes debajo de la ventana directamente. Y claro, no es lo mismo que estés haciendo una tertulia en una terraza a las 12 de la noche que lo hagas a las 3 de la mañana. Entonces, por eso yo digo que enlaza mucho tema ruido con tema permisos en la calle. Claro, no es lo mismo tener un pub con doble puerta insonorizado debajo de tu casa
porque puede estar, bueno, puede salir Sí. uno que comentaba María, gritando, muy contento, con Sí. 4 copas, pero bueno, es uno un día. Sí. Pero otra cosa es que tengas la juerga organizada debajo de tu balcón hasta las 6 de la mañana. Sobre todo en verano, porque en invierno, Claro. bueno, el tiempo ahí influye muchísimo, ¿no? A la hora de hacer ruido. Y luego la por concentración, calle. claro, lo que decimos, no es Claro. lo mismo tener un caso aislado de un centro de ocio en un sitio que tener debajo de tu casa pues 6 seguidos en línea. Lo que está claro es que esto es un problema de salud si esto se lleva a la práctica. Bueno, yo ¿no? emplazo que los vecinos de verdad que están interesados, que vayan al ayuntamiento, que presenten alegaciones, que se informen muy bien, porque una vez que esto va para adelante, Es luego dar irreversible marcha ya. atrás ya no hay, efectivamente, es irreversible. Entonces, si hay un momento en el que se pueda parar, sentar, hablar o modificar algo, es ahora. Tienen hasta el 5 de mayo, se los recordamos. Muy bien. Un tema peliagudo que esperemos tenga solución y que cuenten con la voz de todos los ciudadanos de Compostela, de todos los sectores, los vecinos, los hosteleros y de todos en general. Y también que tenemos desde aquí que valorar la actividad de la asociación que mira por sus asociados y por sus conciudadanos. Muy bien, pues ahora nos vamos con una visita que ha hecho el alcalde de esta ciudad, de Santiago de Compostela, a Madrid. Visitó al ministro de Infraestructuras, Íñigo de la Serna, para hablar y comentar las obras en las que el Ministerio tiene capacidad y está realizando. Unas obras como son la rotonda de Conxo, el enlace orbital y la estación intermodal, en la que también juega un papel importante la Xunta de Galicia. El regidor compostelano se vino contentísimo. Parece ser que el ministro lo convenció, las obras se van a realizar y pletórico se vino para esta ciudad. Pero aquí la oposición no está de acuerdo con él y no coló. Pero incluso el partido afín al ministro. ¿Qué acuerdo se ha traído el alcalde y qué demanda la oposición para que ni estén de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, y aún encima tenga tanta gente en contra? ¿Quién empieza? ¿Mónica? María. María. Bueno, a ver, ahí no, el es que fuego. de verdad, uno no se contenta porque, o sea, si no quiere. Y el alcalde de Santiago, bueno, es un buen ejemplo de ello. Ha venido sin nada. Eso hay que decírselo así a los ciudadanos. No trae nada. Bueno, él ha dicho que traía, A mí me da igual un palabras. compromiso, vamos a ver, Un él dijo compromiso que traía un verbal. compromiso firme Compromiso verbal. y que verbal. lo iban Esto no es a seguir. esto no es una estipulación como en derecho romano, que esas promesas orales eran un pacto de ley y no, aquí esto yo creo que no lo hay. Simplemente, bueno, pues estas palabras yo creo que se las va a llevar el viento rápidamente. No trajo nada concreto. Simplemente que, bueno, pues el ministro le dijo, pues sí, vamos a apostar por sí, vuestros proyectos en Santiago y tal, pero nada más, salió del despacho pues con, bueno, pues no digo que engañado, no digo eso, porque no creo que el ministro Íñigo de la Serna engañe a nadie, pero es que cuando no hay un planteamiento y un proyecto firme con unas fechas, con unos plazos y con una negociación, pues yo sinceramente no me creo absolutamente nada, sobre todo porque, y ahí lo que dice sobre todo la oposición, ¿no? Es que el alcalde no le planteó esa posibilidad de reducir ese número, esa cifra de 3,5 millones de viajeros, que es un requisito, ¿no? que tienen que cumplir aquí en Santiago para poder construir la famosa estación intermodal que Paco Reyes... para que venga la alta velocidad. Exactamente. Y que Paco Reyes dice que en el caso de la intermodal no es una intermodal, va a ser un intercambiador, e incluso Rubén Cela, claro, dice que es que se le insiste en este requisito de la cifra de los 3,5 millones de viajeros. El PP, claro, dice que esto es una expectativa que no se va a llevar a cabo. Pero tampoco lo convenció. ¿Quién no lo convenció? Quiero decir que a pesar de ser el partido afín al ministro, Sí. tampoco están convencidos los del Partido Popular. Bueno, porque si tiene un regidor que no va con argumentos suficientes, con un plan lo suficientemente sólido, pues claro, el ministro no tiene que fijarse, el ministro tiene que ser lo más objetivo posible y olvidarse del partido al que pertenece, porque representa a la nación. Entonces, no tiene que haber ya tanto ese favoritismo, ¿no?
tiene que... No, no digo porque favorezca el ministro al Partido Popular. Digo que el Partido Popular de Santiago no está convencido de lo que trae el alcalde. Claro, es que cómo va a estar convencido si no trajo nada. No trajo nada porque es que aparte todavía no dio explicaciones, porque tienen que reunirse todos, hablar, concretar plazos, porque aquí se habla del año 2021, como que parece que hay mucho tiempo para hacer cosas, pero no. Y tampoco trae tantísimo dinero, o sea, la inversión que, bueno, pues con la que viene el alcalde, pues no llega ni para empezar, según denuncia la oposición. No sabemos negociar, Mónica. Bueno, yo tengo que reconocer que estoy desconcertada, creo que es la palabra, desconcertada. Son 300.000 euros el proyecto. Yo muy desconcertada, porque esto es como Pero al revés. perdón, Mónica, hay varios proyectos, no solo uno. Están en juego varios proyectos. Aquí lo de los 300.000 euros me refiero sobre todo por la rotonda de Conso, que los vecinos están los pobres ahí desesperados. Sin saber qué va a pasar, ¿no? Y que ya lleva mucho tiempo soportando ese cruce de caminos en mal estado. Ellos también están desconcertados, como yo, los pobres. Mucha promesa, pero nada, no ha llegado. Bueno, yo digo lo de desconcertada porque, bueno, para mí fue alucinante que llegara el alcalde de Santiago tan contento de una reunión en la que no trajo nada porque me dices, bueno, sale de una reunión así de contento con un ministro de su cuerda y dices, bueno, pues hay que taparlo, pero esto realmente me tiene desconcertada porque que esté tan contento el ministro del PP y el alcalde de Compostela Berta es como, ¿qué pasa aquí, no? Claro, yo entiendo todas las quejas de la oposición porque venir sin nada, mucho compromiso, estamos tan acostumbrados, ¿no?, a que nos prometan de todo. Ya dónde va que teníamos el AVE, ya que íbamos a Madrid, volvíamos en 3 horas y media hace muchos años. Bueno, hace muchos tampoco, pero bueno, algunos, ¿no? Y bueno, realmente yo no sé si peca de ingenuidad, si realmente cree que los señores del PP en Madrid van a cumplir todas sus promesas en Santiago y entonces ya asumió que no hace falta ni papeles, o qué es lo que está pasando realmente. ¿O no estamos acostumbrados a negociar a este nivel? Bueno, yo creo que sí, toda la vida el Ayuntamiento de Santiago... Virtualmente no fue de cara a cara. Bueno. Pero es una entelequia todo esto. Virtual todo lo que trae. Pero esto lo pudieron hacer vía Twitter o vía Facebook, porque total para no... O sea, incluso yo creo que tendría incluso más verosimilitud, ¿no?, y más rigor si hubiesen puesto unos tweets, ¿no?, que el bla 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 de la Mónica, que te de verdad. No, yo veo que... Vamos a ver, yo creo que de verdad... A ver... Creo que ahora rompiendo una lanza en favor de Martiño Noriega, creo que si viniera bufando y tal, también alguien tendría algo que decirle, ¿no? O sea, yo le aplaudo por lo menos que haya tenido el respeto institucional, las buenas formas y las buenas maneras de acudir a una cita y presentarle al ministro problemas de la ciudad de Santiago. Entonces eso ya lo digo de primero, que me encanta que haya ido y que haya... parece ser que esa segunda parte de presentarle de verdad las demandas de Santiago, que no ha cumplido del todo bien su trabajo, que no le ha demandado, oiga, tienen que rebajar este número de viajeros, presentarle una serie de argumentaciones, a lo mejor aún está a tiempo de demostrarnos qué es lo que le llevó a Madrid y qué es lo que le hace creer que de verdad el ministro va a cumplir todos sus planes, ¿no? Falta un poco por demostrar qué pasa ahí y falta, bueno, sobre todo, y lo más importante, que todos los compromisos tienen que verse reflejados en los presupuestos. Están esas partidas que necesitamos en los presupuestos que todavía corre peligro de si se van a aprobar o no se van a aprobar. A ver, Bueno, en principio, si están en los presupuestos, se aprueben o no aprueben, hay buena fe por parte de su interlocutor. Mira... ¿Buena fe por parte de quién? Del ministro. Del ministro. Si es que realmente están en los presupuestos. El ministro se ha dedicado a escuchar... Se aprueben o no se aprueben... se ha dedicado a escuchar no sé el qué, porque no sé qué le dijo. Pero claro, cubriéndose las espaldas, Compostela Berta ya dice, no, nosotros ahora vamos a fiscalizar todo para que se cumplan las promesas del ministro. Es decir, si por un casual el Ministerio de Fomento no cumple esa supuesta promesa que le hizo a Martiño Noriega, ya sabemos
que van a lanzar toda la artillería y van a decir que la culpa es de Fomento. Y ellos van a salir pretenderán salir de rositas. O sea, ellos incurren en los vicios que han criticado siempre y lo que hacen es que precisamente la gente pierda esa fe y ese afecto, entre comillas, por la clase política. O sea, ellos son más casta que nadie, y sobre todo, para mi gusto, están gobernando desde una dictadura blanda, pero es una dictadura. Y nosotros no dejamos de ser sus súbditos, como dice bien el editorial de nuestro periódico. Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, transparencia cero, y lo que hacen es engañar a los ciudadanos. Yo me siento engañada. Pero hay una oposición. Para eso está la oposición. La oposición lo que pero tiene bueno, es verdad que ellos prometieron ellos prometieron mucha transparencia, quizás las expectativas las pusieron muy altas y no estamos viendo lo que querríamos ver. Yo creo que Martín Noriega escuchó lo que él quería oír, ¿no? Que fue allí con una idea: voy a llegar a Santiago y voy a vender, que todo lo vamos a hacer y vamos a sacar todo adelante. Quiero creer que es eso, porque si viene sin ningún otro compromiso, no digo que tenga que estar todo firmado y cada día que vayan firmen, pero sí algún compromiso de verdad de viva voz y no, bueno, sí, hablamos muy bien y todo está estupendamente. Bueno, vayamos a hilar un poquito fino y emplazo desde aquí que a lo mejor la corporación todavía tiene una baza para enseñarnos de verdad qué es lo que le llevó y qué es a lo que realmente y por lo menudito se comprometió de verdad el ministro a darnos. Claro, si convoca una junta de portavoces, que es lo que espera el PP que haga, entonces ahí sí que tendrá la oportunidad de explicar todo. Se supone. ¿Lo hará? Eso ya no lo sé. Esperemos que sí, que nos dé muchas Me explicaciones. encanta, te veo tan esperanzada. Me encanta, es que ya no me creo nada, ¿sabes? Mucho bla, bla, bla y pocos hechos. Bueno, pues esperemos que así sea, que se reúnan, que todo lo que el ministro y el alcalde hablaron lo veamos pronto una realidad. Y de una reunión de obras nos pasamos a otra, pero esta sí que fue en Santiago, en San Caetano. El conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, el rector de la USC, Juan Viaño, y los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez, y de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, se reunieron para fijar los plazos de las obras del Campus de la Salud, un proyecto que cambiará por completo el entorno de la Choupana y que esperan esté terminado entre 2020 y 2021. Y así se trasladará la Facultad de Medicina de las instalaciones que hoy están en San Francisco a este nuevo complejo, a este complejo que es un campus de la salud que sí del siglo XXI. Estamos viendo imágenes de la firma en la reunión de los plazos para comenzar estas obras. Y después de todo esto, que ya sabemos que va a ser maravilloso en la Choupana, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Enfermería y los hospitales, todos juntos, y para facilitar la labor de estudiantes, facultativos, profesores e incluso también de los usuarios de estos hospitales. Pero, ¿qué hacemos con ese maravilloso edificio que hoy alberga la Facultad de Medicina y una vez que el campus Salud esté hecho, se trasladará allí? ¿Qué hacemos con este edificio? Pues se lo preguntamos, en primer lugar, al vicerrector de Comunicación de la Universidad, José Pereira, y él nos comentó lo siguiente. Escuchen. O uso da Facultade de Medicina vai ser, sexa o que sexa, sempre institucional. Nos temos un acordo coa Xunta de Galicia, un protocolo de colaboración, no que se establecen varias directrices. Unha delas é que, unha vez que valeiremos o edificio actual, vai ser ocupado nunha parte importante por servicios institucionais da Xunta de Galicia e outra parte seguirá sendo de uso da Universidade de Santiago de Compostela. O edificio é sempre propiedade da universidade e nese acordo único que reflectimos foi un uso desa parte do edificio durante 75 anos a cargo da Xunta de Galicia, que se compromete a facer sempre unha utilización institucional.
Hasta onde non sabemos non, este é un acordo que temos coa institución que financia boa parte da nova facultade de Medicina, Odontoloxía e tamén a de Enfermería. Por lo tanto, estamos sempre falando de relacións entre Xunta de Galicia coas súas diferentes consellerías e a Universidade de Santiago de Compostela. O Concello de Santiago, en toda esta operación de traslado da nova facultade e de construción do novo complexo docente, xoga un papel fundamental que ten que ver basicamente coas cambios e organizacións urbanísticas imprescindibles para poder acometer todo este proxecto. Por lo tanto, é unha das tres partes fundamentais en lograr que teñamos a nova facultade de Medicina, Odontoloxía e Enfermería. Ven ustedes, se le dará un uso institucional por parte de la Xunta de Galicia y también por parte de la universidad. Pero, claro, no todo el mundo está muy de acuerdo, ¿no?, con que le dediquemos que sea un uso institucional. Entonces le preguntamos a la gente y a muchos estudiantes qué harían con este edificio y comentaron esto. Pois sería interesante que fixesen unha residencia de estudiantes ou un centro de día para maiores ou unha residencia para maiores ou calquera servizo público que fai falta nesta zona e en todo Compostela. A verdade é que penso que hai bastantes usos que se poden dar, usos públicos que fan falta hoxe en día, tal como dixo ela, pois residencias de estudiantes que nunca está de máis e eso, penso que calquera uso público que se lle poida dar, pois estaría ben feito. Probablemente acabe como un edificio de la Xunta, pero tampouco estoy moi segura, pero e a lo mejor trasladan outras facultades, quién sabe. Quizás un sitio como dedicado a la cultura, al teatro, a ese tipo de cosas, quizás a la lectura. Algo dedicado a la cultura, no sé. Es que el uso de ahora está bien como Facultad de Medicina. Si en vez de construir el nuevo edificio reformasen el interior, estaría mucho mejor. Sí, además estuvimos hablando de esto con varios profesores y no sé, creemos que tiene ya demasiado valor, ¿no? Porque lleva siendo todo el rato, sí, y que bueno, que muchos profesores de Harvard y esto siguen teniendo unos departamentos muy pequeñitos y que bueno, no necesitan más espacio. Es incluso lo que dicen los profesores. Seguir utilizándolo para dar clase también, o un museo o algo por el estilo, ya que es antigua y tal. Sí, pode ter outros usos, darllos outras facultades ou cederllo ao Concello que faga con el pois como un edificio de uso público, bibliotecas, etc. Yo creo que deberían hacer una macro discoteca estilo vintage, así que es muy chula y con entrada un poco barata que somos estudiantes. Sí, me parece una idea maravillosa. Me gustaría mucho que hicieran una biblioteca pública, porque es un edificio muy bonito que deberían conservar para todo el mundo. Pero no me gustaría un museo no, preferiría una biblioteca. Además que aquí es un sitio de mucha cultura. Ya ven, casi todos piden uso cultural para este edificio, incluso, ya ven, muchos estudiantes, ¿por qué tienen que cambiar la facultad? ¿Y vosotras qué uso le daríais? Bueno, cualquiera menos el de macrodiscoteca, que me parece una auténtica barbaridad. Yo no sé en qué estaba pensando esa chica, o sea... Yo creo que estaba de coña, de WhatsApp, no sé, ¿no? O sea, la teníais sobornada o algo así, Marina, es que no sé, me parece de verdad increíble. Bueno, menos una macrodiscoteca y... Por cierto, era estudiante de xornalismo. Sí, madre mía, madre mía. Tampoco quiero que se quede en manos del Concello, porque si no ya tenemos otra casa de la juventud y tal, y sabe Dios quién a quién le dan las llaves y lo que puede pasar ahí. Entonces, por favor, macrodiscoteca no, y en manos del Concello tampoco. Biblioteca, a ver, tenemos creo que una biblioteca maravillosa en la Ciudad de la Cultura, infrautilizada. Y un poquito más adelante, Juan y tenemos 23, la de Ángel del Casal. Casal. Creo que a lo mejor ese no sería el fin primordial, ¿no?, de la segunda vida de este edificio, pero bueno, sí que comparto alguna de las opiniones de las primeras, ¿no?, que decían de construir, bueno, pues una residencia de estudiantes o más un centro de día, ¿no?, para personas mayores. No lo veo mal, pero tampoco veo mal que la Xunta lo dedique pues, a fines institucionales, ¿no? Yo creo que con tal de darle vida y que no caiga en el abandono,
Yo creo que es siempre una buena idea y aquí en este caso, bueno, pues ese triángulo entre USC, Xunta y Concello, pues creo que es magnífico y entre los tres pueden hacer grandes cosas. Mónica? Pues yo creo que ya lo esencial ya lo firmaron, ¿no? Que es ese uso público y ese que no va a caer en el olvido ni va a quedar ahí abandonado un edificio tan emblemático, tan bonito y que representa tantísimo, ¿no? Es más, como apuntaban yo recogiendo ahí estos chavales que hablaban incluso de profesores nostálgicos, que les dará muchísima pena irse no me extraña, del marco incomparable que es trabajar ahí. Incluso una pequeña parte pueda quedar para estos profesores que vienen de universidades de fuera y que tienen este concepto de tantos años, de una universidad de 500 años de historia, pues que puedan venir cuando tienen estadías aquí y tal, que tengan una parte en esa universidad, en este edificio de medicina, para poder hacer su trabajo mientras están en Compostela, pues podría ser un espacio muy bien indicado, ¿no? Para hacer como una pequeñita casa de profesores de acogida que quede en ese entorno. Pero es que además yo creo que lo que apuntaron todos son usos públicos, lo cual está fenomenal, va a ser un uso público para el que venga a la Xunta y que lo utilice, pues para cultura, hasta también me parece estupendo lo que hablaban de tener ahí un espacio cultural de teatro, de música, de exposiciones, pues también puede haber otra parte. Creo que el edificio es tan grande que puede darse muchísimos usos de muchas maneras. A lo mejor no estoy tan de acuerdo con esto de que sea pues para centros de mayores, tal, porque ya no tiene, por la propia esencia del edificio, no tiene esa accesibilidad, ni todos los componentes que deben de tener ahora una instalación para poder hacerle la vida más fácil a gente mayor o a niños, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todos esos usos sociales y usos públicos que se les puede ocurrir, pues creo que se puede repensar un montón de cosas que puede quedar muy bien. Ahora, que eso no queda abandonado, porque además ya por el propio edificio y por la propia vida de la ciudad en esa zona, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que incluso llegó a decir, pues que amplíen el hostal, porque sí que estarían unidos esos dos edificios como estuvieron antaño. Como ya todos sabemos, el hostal fue hospital y la Facultad de Medicina se construyó al lado de ese hospital precisamente para que los alumnos pudieran hacer sus prácticas en un centro cercano. Claro, lo decía un poco de risa, ¿no? Un poco decir, como las de la discoteca, ¿no? Eso Porque... es, pero claro, más que nada para recordar, que de cierto modo, de cierta eso forma, ya es privatizar. Sí, sí, no, pero no, en cierta forma son dos edificios muy unidos, aunque sean de épocas muy, muy diferentes. Bueno, pues como creo que ha quedado claro que todos queremos que este edificio tenga vida, que esté lleno sobre todo de cultura y que podamos participar en él todos, vamos a comentar un acto que también tiene lugar o está relacionado con esta facultad, con esta emblemática Facultad de Medicina, y es la fiesta de graduación de sus alumnos, de la promoción 2011-2017, muy, muy numerosa, y además los padres, los familiares participaron también en ella. ¿Qué os pareció este acto de graduación de medicina? Me parece maravilloso, me parece increíble, como dijo además el decano, me parece, que lo dijo, que efectivamente, o sea, es una de las mejores promociones de la historia, el 80% además del alumnado son mujeres, y creo firmemente que aquí en este sentido se hacen las cosas muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que son personas entregadas, que les gusta esta profesión, que han elegido un camino muy difícil, muy complicado, de muchísimo sacrificio, esfuerzo, tienen que perseverar. Si quieren estar ahí y llegar a lo más alto, tienen que estar estudiando toda la vida. Entonces creo que son unos jóvenes, son 376 jóvenes ejemplares y yo les aplaudo, ¿no? A ellos, a los profesores que incluso, bueno, pues han visto reducido también el número de compañeros por jubilaciones y son plazas que no se han cubierto, pero que se van a cubrir en los próximos 4 años, y creo que la labor que hacen es encomiable y yo, solamente puedo aplaudirlos y ponerme en sus manos, porque en un futuro nos tratarán a todos nosotros y que ojalá sea para bien, porque han recibido muy buenas enseñanzas. Hay que resaltar que la Facultad de Medicina es una de las mejores de toda España y de ahí salen
muy buenos médicos, ¿no es así? Hombre, unos grandísimos profesionales, y estos son precisamente lo que yo iba a comentar, ¿no? Que es de los estandartes mejores que representan a la Universidad de Santiago, ¿no? Es como el buque insignia de Santiago, esta grandísima Facultad de Medicina. Y verlos a todos así reunidos en un acto tan bonito, porque sí, a mí lo que me gusta ver es que se está recuperando muchísimo todo esto de las graduaciones, las celebraciones, ¿no? El hacer de la cultura y de los universitarios otra vez esta gran explosión de alegría, de decir, bueno, un título universitario, pero todos muy unidos, una familia muy pegada. A mí me gusta muchísimo. Y esto que decía ahora María, que apuntaba que se han ido jubilando muchos profesores y tal, bueno, estas 22 plazas que van a tener, bueno, pues esperemos que de estos grandes profesionales que salieron ahora de la nueva jornada, que vengan y que se queden en la Facultad de Santiago, ¿no? Que sigamos creciendo. Efectivamente, que sigamos creciendo y sobre todo es que, bueno, a mí es que como me encanta el macroproyecto, ¿no? Del campus de la salud y todo lo que van a hacer en el entorno de Achoupana, creo que eso va a seguir aumentando ya el referente que es Santiago, que es Galicia en medicina, en investigación, en docencia, y vamos, es que creo que lo mejor está por venir. Es un impulsazo para el área de salud de Galicia, sin duda alguna, y Santiago de Compostela tiene que coger ese testigo, vamos, y a muerte con él. El campus de la salud tiene que ser otro motor más de la ciudad, ¿no? El motor económico también, o sea, porque exacto, eso... de todo tipo. Sí, y sobre todo eso, investigación. Y la investigación que será muy buena para todos nosotros, evidentemente, para todos los ciudadanos desde Santiago, grandes avances. Y seguimos en el entorno de la Facultad de Medicina, porque hoy el rincón favorito es de una vecina de esa calle, que justo vive en la calle de San Francisco, enfrente a la facultad, y su rincón es este. Para min un dos rincóns favoritos de Santiago é a Plaza de San Martiño Pinario, porque por as terraciñas que hai para tomar os viños, as cañas no verao, estáse fenomenal, moito ambiente, os nenos sempre andan por ali por as escaleiras da iglesia de San Martiño, un sitio super agradable, acolledor para o verao, encántame. Ya ven ustedes, el complejo de San Martín Pinario, monasterio, iglesia, hombre, es uno de los referentes también de Compostela, una de las entradas a la catedral. ¿Qué? ¿Cómo veis el rinconcito? Muy amplio, ¿no? Es un rinconzazo. Pero sí, la verdad que es un sitio de parada obligada, ¿no? Obligada parada allí, súper entretenida. Normalmente te quedas allí sentado un rato y ves pasar a todo el mundo, lo bonito, cantidad de detalles con los que te puedes quedar. La verdad es que es un sitio, lo que pasa que, claro, realmente es un rincón, mira, cuando además están los jardines bien en flor y todo, es que tienes muchísimos rincones súper diferentes que observar, ¿no? Porque pillas un poco de todo, también pillas un poco de porticados hacia un lado, pillas el callejón de detrás de San Francisco, pillas también el túnel, esas escaleritas que bajan para el Obradoiro, que ya fue otro rincón favorito. Mira, fíjate las imágenes que vemos que nos dan distintas perspectivas desde las cuales la verdad te puedes sentar en ese rincón y bueno, durante muchas visitas vas a ver, según a dónde enfoques, muy diferentes vistas, ¿no? Y la verdad es que es un sitio francamente bonito, como tantos que hay en esta ciudad. Bueno, y estamos comentando el exterior, pero yo creo, y emplazo aquí a nuestros telespectadores, a que también los visiten por dentro, visiten los dos, tanto el monasterio como la iglesia, porque la iglesia también es muy bonita. Es más, yo conozco mucha gente que se casó allí y quieren seguir casándose. Mis padres se casaron allí. Es una iglesia preciosa, además, por lo menos hasta hace poco, no sé si sigue haciéndose o no, pero se cotiza al alza, casarse en San Martín Pinario, ¿no? Y vamos, y me encanta lo que dice Mariluz, ¿no? O sea, creo que ha dado una muy buena explicación y creo que todas las personas que participan en el rincón favorito sí que lo viven como tal, ¿no? Porque lo explican con una sensibilidad que efectivamente hacen suyo ese rincón, en este caso tan amplio y con tantas posibilidades.
Pues que estamos en San Martín Pinario y les voy a comentar. Hoy vamos a sortear. Sí, no lo saben, ellas no lo saben. No lo saben, no. ¿Podemos participar? Ellas no saben lo que ahora les voy a proponer a ustedes. Y es que vamos a sortear 5 entradas, bueno, a 5 personas, 2 entradas por persona para Cinesa. Gratis. Pero, qué bien, Cine, buen plan. Sí, pero tienen que contestarme a una pregunta. A una pregunta relacionada con San Martín Pinario. Antes de hacerles la pregunta, y además saldrá ahí donde tienen que enviar ustedes la contestación, no se olviden de poner en el asunto concurso femenino plural, y el plazo estará hasta el jueves de la semana que viene. El viernes diremos quiénes son esos 5 ganadores. Voy con la pregunta. La pregunta es, ¿en qué lugar concreto de todo el complejo de San Martín Pinario, el monasterio e iglesia, se encuentran representadas todas las órdenes mendicantes? Bueno, ellas no lo saben, ¿eh? Hay que estudiar un poco, Marina? Hay que estudiar un poco. Hay que conocer San Martín Pinario. Si el premio fuera un coche, ¿cuál sería la pregunta? Hay que conocer San Martín Pinario. Por eso les emplazaba yo a ustedes a que lo visiten, a que vean la iglesia, el monasterio, que por cierto hay una hospedería allí y está teniendo mucho éxito y van a tener muchos actos en el claustro, que es también una maravilla. A ver, repite la pregunta. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué lugar concreto del monasterio, incluimos el monasterio y la iglesia, se encuentran representadas todas las órdenes mendicantes? Tomamos nota. Visiten. Nosotros no podemos participar, evidentemente, claro. No, a ellas no las dejo participar. Pero bueno, iré a San Martín Pinario a informarme dónde están las órdenes mendicantes. Y ustedes tendrán por persona 2 entradas. Las 5 primeras respuestas correctas se llevarán 2 entradas para Cinesa. Les recuerdo que a dónde tienen que enviar, aparte de que ya lo van a estar viendo en pantalla, es emisión@correotv.es. emisión@correotv.es. No se olviden de indicar en el asunto del email concurso femenino plural. Y esperamos que nos contesten muchos. No es difícil, no es difícil. Si ustedes visitan, lo encuentran fácilmente y supongo, y espero que así, que la guía se lo indique. ¿Tenéis algo más que comentarme sobre San Martín Pinario, su entorno? Pues nada, que volveré rápidamente a San Martín Pinario para ver otra vez el entorno y además buscar rápidamente, porque me he quedado con la curiosidad, saber dónde está, no me doy cuenta. Sí, y traeremos una imagen para que ustedes vean el sitio concreto. Se ve, voy a darles una pista, hombre. Primero hay que dar eso es lo que quería yo. Dicen que es difícil, ¿no? Para ellos dicen que es difícil. Es grande. Solo tengo que decir, se ve bien y están todas. Vale. Están todas y se ven bien. Están representadas. Hay que esforzarse, Son por persona 2 entradas para ir a Cinesa a Cancelas. Entonces, piensen un poco, pero es que yo más que pensar y que se lleven la entrada es que disfruten de ese entorno, porque es muy bonito. Bueno, y ahora nos vamos con nuestro rinconcito solidario, otro de nuestros apartados del programa. Y hoy queremos recordar que la ONG Entre Culturas va a celebrar su feria solidaria. Será los días 6 y 7 de mayo en San Agustín, en el claustro de la iglesia de San Agustín. Los fondos irán al programa de personas refugiadas y desplazadas en 3 países africanos, que nunca nos acordamos de África, que nos acordamos de los desplazados que tenemos próximos, que cerca del norte de África, pero no en este continente. La feria se celebra estos 2 días y comprando cosas bonitas podemos ayudar a mucha gente. ¿María? A mí me parece, bueno, la verdad es que se llevan a cabo iniciativas muy valiosas, que muchas veces no participamos, yo la primera, pero hay gente muy solidaria que siempre está ahí, que no hay por qué gastar demasiado dinero para colaborar y hacer una buena obra. Y lo que tú decías, Marina, siempre nos olvidamos del continente africano, porque en el caso de los refugiados, bueno, pues parece que nos centramos más en los que vienen del Mediterráneo, ¿no? Y refugiados hay en todas partes. Así que yo felicito a
a la ONG Entre Culturas y también a la Iglesia de San Agustín por poder llevar a cabo este mercadillo solidario, ¿no?, que se celebra creo que los días 6 y 7, ¿no?, de mayo. De mayo, sí. Es la segunda edición que hacen este mercadillo y esta especie de feria, que tienen cosas muy bonitas porque tienen artículos de moda, de joyería, de artesanía, y lo que decía María, que con poquito dinero a veces por una compra que da igual, que la ibas a hacer en cualquier otro sitio, pues lo haces aquí y estás encima haciendo una labor muy importante, ¿no? Y fíjate que esta fundación es curioso porque se nace en Venezuela y fíjate, cuando Venezuela era un país donde se dedicaba, bueno, era súper rico y podía hacer muchas cosas, y ahora fíjate cómo lo están pasando de mal. Y bueno, pues ayudarles desde aquí a esta fundación nacida en un sitio que ahora lo está pasando mal, todavía parece que contribuimos a mejorar las cosas, ¿no? Y se ve un poco todo lo global que es, claro, ¿no? Venezuela, o sea, representando a América, Europa, África, bueno, pues es verdad que... Ya tiene el nombre de Entre Culturas. Entre Culturas, o sea, vamos, les viene el nombre muy al caso y sobre todo que está muy bien que sigan, porque esta ONG se fundó en el año 55 y bueno, pues a día de hoy sigue dándolo todo, ¿no? Por recordarle otra vez, que es en el claustro de San Agustín, de la Iglesia de San Agustín, de que los días 6 y 7 de mayo. No olviden esta cita. Y ahora vamos a repasar ya, que se nos acaba el tiempo, ya nos vamos a ir, pero recordarles que esperemos que lo que el alcalde habló con el ministro se lleve a cabo, porque son obras muy necesarias para esta ciudad, para todos nosotros, para que Santiago esté donde debe estar como capital de Galicia. También, como no, que el campus de la salud que lo acaben antes del 2021 y del 2022. Sería maravilloso tener ya ese campus, que podamos disfrutar todos de la Facultad de Medicina, que la Facultad de Medicina sea un centro cultural, social, institucional, pero para el bien de todos los compostelanos y de nuestros visitantes. San Martín Pinario, disfruten de él, vayan a visitarlo, porque allí encontrarán ustedes dónde están todas las órdenes mendicantes. Y la respuesta a la pregunta. que emisión@correotv.es. No se olviden que se llevan unas entradas para el cine, para Cinesa, en As Cancelas. Y visiten el mercadillo de Entre Culturas. Acabo de hacer el resumen de todo nuestro programa. Nuestro programa, que hoy no contamos con Sandra, pero creo que... Un saludo a Sandra. Pero creo que las tres, y sobre todo mis dos compañeras, estas profesionales de la comunicación, han tenido un tete-a-tete bastante interesante. Hemos dejado a Duarte y a la calle Montero Ríos en paz hoy. Bueno, volveremos sobre la calle de María. Señores, un placer estar con ustedes. Volvemos en el próximo programa y disfruten de Santiago, que merece la pena.